Inicio a la sesión de comisión, por favor. Gracias. Buenas tardes, siendo las 5:13 de la tarde, damos inicio a la sesión de comisión tercera número 010 del 9 de diciembre del 2025. Orden del día. Primero, llamada lista y verificación del quórum. Segundo, discusión y aprobación del orden del día. Tercero, estudio proyecto de acuerdo número 020 del 2025. Cuarto, votación proyecto de acuerdo. Quinto, llamada lista. Primero, llamada lista y verificación del quórum. Cárdenas Sierra Jefferson Darío. Con las buenas tardes para cada uno de mis compañeros, dando un saludo especial a nuestro secretario de Hacienda, el doctor Armando Sánchez, su equipo de trabajo, la directora Yuli Paula Daza y los que nos acompañan aquí en la sesión, a mis compañeros. Presente, secretario. Cabo Joven Jorge Humberto. Una bendecida tarde para toda la comunidad de Medellín, Madrid, para todos los honorables consejeros de la comisión, el secretario de Hacienda, la directora de Rentas, Yuli Paola, y demás equipo de trabajo presente, secretario. Higuera Niño Adán. Una muy buena tarde para todos mis compañeros. Darle la bienvenida a nuestro secretario de Hacienda, a nuestra directora de Rentas, presente, secretario. Martínez Bernal Marilyn Yulitza. Muy buena tarde para todos y todas. Un cordial saludo al secretario y a su equipo de trabajo. Presente, secretario. Reyes Castañeda Juan Manuel. Un cordial saludo para todos, recordando que la vida es más bonita cuando amamos a Madrid. Presente, secretario. Presidente, es verificado el quórum con 5 concejales. Gracias, secretario. Continuamos con el orden del día, por favor. Segundo, discusión y aprobación del orden del día. Lo sometemos a votación, por favor, secretario. Cárdenas Sierra Jefferson Darío. Positivo, secretario. Cabo Joven Jorge Humberto. Positivo, secretario. Higuera Niño Adán. Positivo, secretario. Martínez Bernal Marilyn Yulitza. Positivo. Reyes Castañeda Juan Manuel. Positivo. Presidente, es aprobado el orden del día con 5 votos positivos. Gracias, secretario. Continuamos con el orden del día, por favor. Segundo, estudio proyecto de acuerdo número 020 del 2025. Ponente, la honorable concejala Martínez Bernal Marilyn Yulitza. Gracias, secretario. Entonces, en el orden, le damos la palabra a la honorable concejal Marilyn Martínez para que rinda ponencia al estudio del proyecto. Muchas gracias. Gracias, presidente, por el uso de la palabra. Mauro, ¿me puedes colaborar, por favor, con la presentación? Ya, concejame un momentico, ya te la coloco. ¿Será porque no me quiere cargar? Gracias, Mauricio. Bueno, nuevamente buena tarde para todos y todas. En mi calidad de ponente designada, presento ante la Honorable Comisión Tercera Permanente del Consejo Municipal la ponencia para primer debate del proyecto de acuerdo número 020, por medio del cual se modifica parcialmente el acuerdo municipal 015 de 2020 en materia de impuestos predial unificado y se dictan otras disposiciones. El proyecto busca armonizar el Estatuto Tributario Municipal con las disposiciones del Estatuto Tributario Nacional, mejorar la eficiencia del recaudo y fortalecer la sostenibilidad financiera del municipio en el marco de la autonomía territorial consagrada en la Constitución Política de Colombia. Dentro del objeto y marco jurídico del proyecto y marco normativo, tenemos marco jurídico.
El proyecto se soporta en las siguientes normas: Constitución Política de Colombia, artículo 287, 313 y 338. La Ley 136 de 1994, las funciones del Consejo Municipal. La Ley 1551 de 2012, el fortalecimiento de la gestión municipal. La Ley 44 de 1990, que nos habla sobre el impuesto predial unificado. Las leyes 1450 de 2011 y 2294 de 2023, que tienen relación con la actualización catastral y el fortalecimiento de haciendas territoriales. Asimismo, encontramos el Estatuto Tributario Nacional en los artículos 635 de intereses de mora y el 867 de VT. Dentro del municipio tenemos el Acuerdo Municipal 015 de 2020, que es el Estatuto Tributario Municipal. Estas disposiciones habilitan a los municipios para fijar tarifas, bases gravables, descuentos, valores mínimos y reglas de procedimiento administrativo en materia tributaria. Dentro del objeto del proyecto, este proyecto de acuerdo tiene como finalidad modificar el artículo 64 del Acuerdo Municipal 015 de 2020, ajustando el esquema de descuentos por pronto pago según criterios de oportunidad, eficiencia del recaudo y sostenibilidad fiscal. Crear el artículo 70-1 en el mismo acuerdo, estableciendo un impuesto mínimo cuando la liquidación generada por las tarifas resulte inferior a los valores mínimos expresados en VT. Asimismo, autoriza al alcalde municipal para compilar la normativa tributaria municipal vigente dentro de un plazo no mayor a 6 meses. Nos Dentro cayó de la la... presentación. Señor Presi. Ya. No, es que se me cayó la presentación, pero ya la volví a ver. Gracias, José. Ok, perfecto. Dentro de la justificación técnica y financiera encontramos, primero, sobre los descuentos por pronto pago. La administración plantea un esquema escalonado de descuentos entre febrero y mayo, con el objetivo de incentivar el pago temprano del impuesto, mejorar el flujo de caja del municipio durante el primer semestre, reducir costos de cobranza y de cartera vencida, y ofrecer beneficios razonables al contribuyente sin comprometer la sostenibilidad fiscal. Sobre el impuesto mínimo en VT tenemos que el establecimiento de un impuesto mínimo expresado en VT permite garantizar que el monto liquidado por concepto de impuesto predial unificado no sea inferior al costo administrativo del recaudo. Asimismo, corrige distorsiones generadas por avalúos catastrales muy bajos o desactualizados y fortalece la estabilidad financiera del municipio. Aquí me quiero detener para, digamos que, ampliar un poco más el tema de ese análisis de la propuesta de articulación de tarifa mínima para el pago del impuesto predial unificado. Ustedes bien saben que el municipio de Madrid, Cundinamarca, no tiene a la fecha un proceso de actualización catastral. No está debido ni está completamente implementado. Y esto, pues, de cierta manera, enfrenta obstáculos y retos respecto a la información de la base gravable del impuesto predial, el cual, pues, se constituye a partir del avalúo del predio. Esta situación, que es recurrente, es que existen predios cuyo avalúo catastral es tan bajo que cuando se aplican las tarifas porcentuales establecidas, generan liquidaciones por valores que son insignificantes y que no compensan, pues, los costos administrativos que se deben realizar en temas de facturación, recaudo, seguimiento y eventuales cobros persuasivos o coactivos. El análisis que la Secretaría de Hacienda Municipal hace para las vigencias fiscales del 2024 y 2025 evidencia una problemática notable en la configuración del impuesto predial frente a predios con base gravable, con baja base gravable, lo cual implica una afectación a la sostenibilidad financiera del municipio, que tanto hemos venido repitiendo en el Consejo Municipal, de esas estrategias que apuntan al mejoramiento de las finanzas de nuestro municipio. En ese mismo sentido, se ha logrado identificar que por esa desactualización de avalúos catastrales existe multitud de predios cuya liquidación
del impuesto predial unificado es considerablemente bajo. Y tenemos ejemplos reales y tangibles en este momento donde los impuestos que está pagando alguna parte de nuestra comunidad tienen un precio de 2.000, 1.000 pesos y hasta 500 pesos. Evidentemente, pues esto hace que hoy enfrentemos un reto frente a esa estabilidad financiera del municipio. Dentro de las atribuciones del Consejo Municipal, pues las facultades para aprobar el proyecto se fundamentan en el artículo 313, los numerales 4, 5 y 10 de la Constitución Política, establecimiento de tributos y normas presupuestales, el artículo 18 de la Ley 1551 de 2012, la función normativa de los consejos, y el artículo 338 de la Constitución, que nos habla de la determinación de hechos generadores, bases gravables y tarifas. Nosotros tenemos entonces como competencia plena para modificar estos elementos del impuesto predial unificado, incluidos descuentos, tarifas y mínimos tributarios. En este momento ustedes están observando un análisis de la disminución del porcentaje de descuento por pronto pago en el impuesto predial unificado. Allí en esta tabla ustedes pueden evidenciar cómo en las fechas establecidas pues se encuentran unos descuentos, los cuales pues me voy a detener a contarles. El porcentaje de descuento que nosotros tenemos tiene unas fechas límites de pago. Tenemos el porcentaje de descuento del 20% que iría hasta el último día hábil de febrero, el 15% hasta el último día hábil de marzo, el 10% hasta el último día hábil de abril, el 5% hasta el último día hábil de mayo y sin descuento y sin intereses estaría hasta el último día hábil de junio. En la siguiente tabla ustedes van a encontrar desagregado los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo, el número de predios del cual hacen parte de esos meses. Por ejemplo, en enero podemos ver que tenemos un número de predios de 627 predios, un descuento liquidado de 7.407 millones, una propuesta de descuento del 15%. En el nuevo descuento estaría dándose el de 5.555.252.000 pesos y una diferencia de 1.851.748 pesos. Esto, digamos que el ejercicio viene siendo de enero a mayo con cada uno de los predios establecidos, el descuento liquidado, el porcentaje propuesto, ese nuevo descuento y la diferencia de cada uno de ellos. Así nos podemos detener en cada uno de ellos para observar cuál sería pues el descuento liquidado, el porcentaje propuesto, ese nuevo descuento que se aplicaría y la diferencia en la que estamos pues haciendo el día de hoy hincapié. Como se evidencia en esa gráfica, el mayor descuento se otorga en el mes de febrero, que es cuando se aplica pues el mayor valor porcentual de disminución, actualmente pues el 20%. Sin embargo, se hace significativo en cifras por cuanto se encuentran los predios de mayor avalúo. Nosotros tenemos pues diferentes tipos de predio. Tenemos el tipo de predio comercial, empresas del Estado, parqueadero residencial de propiedad horizontal, predio de actividad financiera, el predio exento, el rural de floristería, el rural de vivienda, el rural industrial, el urbano no urbanizable, el urbano vivienda, el urbano industria. Ese promedio de diferencia pues se presenta en diferentes tipos de predio de acuerdo también a su destinación y el promedio de diferencia con la propuesta que se presenta. Los descuentos por pronto pago no son elementos esenciales del tributo, sino beneficios que voluntariamente son otorgados en el municipio. Esta modificación no afecta la tarifa base del impuesto ni la naturaleza o esencia del tributo en sí. La Corte Constitucional en sentencia 6C-776 de 2003 estableció que los descuentos tributarios constituyen beneficios que la ley o las corporaciones territoriales otorgan discrecionalmente y su modificación o eliminación no vulnera derechos adquiridos siempre que se respete el principio de irretroactividad. Esta modificación propuesta por la administración mantiene un incentivo por pronto pago
pero en un porcentaje menor, más acorde con la realidad fiscal del municipio y su necesidad de financiar en inversión social. Un descuento moderado mantiene el incentivo sin desvirtuar el valor real del tributo y afecta por igual a todos los contribuyentes, manteniendo un principio de equidad tributaria horizontal. Dentro de ese mismo análisis, y como ya les mencionaba, pues nosotros no tenemos una actualización catastral fija el día de hoy en el municipio, y pues esto a lo que apunta es que de manera moderada los contribuyentes y el municipio de Madrid empiece a hacer un ejercicio paulatino de cómo vendría a ser pues este tema de la liquidación del impuesto predial, siendo garantes, por supuesto, del principio pues también de equidad y de igualdad. Allí pues se aplican unos principios de eficiencia administrativa, unos principios, por supuesto, de impuesto predial unificado dentro de las principales fuentes de los ingresos tributarios propios del municipio. Y es mantener obligaciones tributarias que generen una administración que sea sostenible y que en consecuencia tenga una capacidad para presentar servicios esenciales a la comunidad. Precisamente el principio de equidad horizontal establece que todos los propietarios de predios ubicados en la jurisdicción del municipio de Madrid, Cundinamarca, deben contribuir mínimamente al sostenimiento de los gastos públicos locales. La articulación de ese impuesto mínimo garantiza que ningún propietario quede exento de facto por el valor bajo de su avalúo y contribuye a equiparar las cargas frente a la demanda de servicios públicos de la comunidad. Siguiente, Mauro, por favor. El estimado del recaudo, como ya les había mencionado, pues nosotros tenemos unos tipos de predio dentro del municipio. La cantidad, como ustedes la pueden observar en esa gráfica, un impuesto liquidado vigente del 2025, el impuesto mínimo que se aplicaría y la diferencia a la que hoy estarían correspondiendo pues este tipo de predios. Eso nos da un total de un estimado de ese recaudo de 1.840.764.051 pesos, que evidentemente pues ese potencial de recaudo se aplicaría a los diferentes tipos de predio, de acuerdo pues a esa diferencia que ustedes están observando en este momento en pantalla. Dentro de las consideraciones generales del proyecto, el proyecto de acuerdo propone ajustar los descuentos por pronto pago para armonizarlos con la realidad fiscal del municipio y las prácticas regionales. Aquí, pues digamos que también es importante resaltar que municipios aledaños como Facatativá, Funza, Mosquera tienen también, evidentemente, pues sus descuentos y nosotros somos de los que mayor amplitud tenemos en nuestro municipio, y esto también nos obliga a nosotros a tener una responsabilidad fiscal más propia y más acorde no solamente a lo que está pasando a nivel departamental, sino a nivel nacional y regional. Crear un impuesto predial mínimo pues es necesario para evitar liquidaciones inferiores al costo administrativo del recaudo y corregir esas inequidades derivadas del rezago catastral. Dentro del análisis jurídico y constitucional, pues se tiene la legalidad y la competencia, el sustento, por supuesto, normativo y la jurisprudencia aplicable. Ese análisis técnico y de conveniencia, pues nuevamente nos arroja los datos de los descuentos actuales que son superiores a los de municipios como Funza, Mosquera, Cota y Facatativá. Estos beneficios favorecen más a predios de mayor avalúo. La reducción del recaudo en el 2025 fue cercana a 1.280 millones. Ajustar estos descuentos pues mantiene incentivos que son razonables, evita desfinanciación del plan de desarrollo, mejora la equidad tributaria y de acuerdo pues al impuesto predial mínimo hay unos datos que son importantes a tener en cuenta, y es que más de 16.000 predios
tienen avalúos inferiores a 10 salarios mínimos legales vigentes. 13.509 predios pagan menos de 50.000 pesos. Existen liquidaciones entre 500 pesos y 2.000 pesos y el costo administrativo supera los 15.500 millones de pesos por obligación. 15.500 por obligación, perdón. El impuesto mínimo, pues nuevamente corrige esas inequidades, alinea el costo de gestión con los ingresos y fortalece la sostenibilidad fiscal. Dentro del impacto fiscal, social y administrativo, pues en lo fiscal tenemos el incremento estructural del recaudo y el fortalecimiento financiero. En el social, pues mantiene incentivos razonables, mejorando, por supuesto, nuevamente el principio de equidad. Dentro del administrativo, pues reduce costos y mejora la eficiencia del sistema de recaudo. Dentro de la Ley 819 de 2003 es importante resaltar que la Secretaría de Hacienda certificó compatibilidad con el marco fiscal de mediano plazo, el ajuste del pronto pago corriente. El impuesto mínimo pues fortalece ese recaudo estructural y no se generan nuevos gastos, sino que se optimiza la gestión tributaria. Dentro de los riesgos identificados o las posibles recomendaciones que como ponente hago a este proyecto de acuerdo es tener en cuenta, y ahorita le daré la palabra al secretario de Hacienda y su equipo de trabajo para tener en cuenta estos riesgos que se identificaron y estas recomendaciones de las cuales pues voy a presentar. Una de ellas puede ser la doble tributación o percepciones de desproporcionalidad que se mitigan aclarando la prevalencia del cálculo porcentual. Aquí sí les quiero solicitar al equipo de trabajo de Secretaría de Hacienda que nos pueda ampliar estos cuadros comparativos precisamente para tener identificados los tipos de predios, esas diferencias aplicadas y ese recaudo o ese porcentaje que se podría recaudar. Asimismo como el tema del VT, que me parece importante que hoy ustedes nos puedan ampliar esa información. Las posibles demandas por equidad se recomienda soportar con estudios comparativos y el análisis técnico que hoy ustedes nos puedan presentar cuáles fueron esos estudios que ustedes realizaron para tener pues la financiación y la estandarización de estos porcentajes. El vacío sobre predios exentos. Me parece prudente que se pueda aclarar expresamente que no aplican al impuesto mínimo. La redacción del parágrafo segundo del artículo 64, que se precisa su aplicación únicamente para la vigencia fiscal en curso, y la compilación normativa, que es muy importante que se añada el control político posterior al Consejo. En ese mismo sentido, hoy presento las propuestas de modificación al proyecto, que tengo 3 propuestas para que pues ustedes también concejales las tengan en cuenta y pues puedan ser votadas el día de hoy. Dentro de esas tengo la modificación número 1, que tiene que ver precisamente con los predios exentos del impuesto mínimo. En el parágrafo 5 es importante resaltar que los predios que cuentan con excepción tributaria vigente no estarán sujetos a la aplicación del impuesto mínimo establecido en este artículo, sin perjuicio del cumplimiento de los demás requisitos formales del tributo. En la modificación 2, la precisión sobre ausencia de intereses en junio. El parágrafo segundo debería ampliarse diciendo que durante el mes de junio no habrá descuento y no se generarán intereses de mora únicamente respecto a la vigencia fiscal en curso. Esta excepción no aplica para vigencias anteriores del impuesto predial unificado. Modificación 3, control posterior para el Consejo Municipal sobre la compilación. El decreto de compilación deberá remitirse al Consejo Municipal dentro de los 10 días siguientes a su expedición para efectos de control y verificación de que la compilación no implica modificación sustancial de los tributos regulados por acuerdo municipal. Dentro de las conclusiones del proyecto de acuerdo, el proyecto de acuerdo número 020-2025 es constitucional y legal, es técnica y fiscalmente viable, mejora la eficiencia y equidad del sistema tributario, fortalece la sostenibilidad financiera del municipio y se ajusta a los principios de autonomía territorial.
Recomiendo entonces a la honorable Comisión Plenaria del Consejo Municipal dar primer debate favorable al proyecto de acuerdo número 020-2025, por medio del cual se modifica parcialmente el acuerdo municipal 015 de 2020 en materia de impuesto predial unificado y se dictan otras disposiciones, incorporando las modificaciones sugeridas en esta ponencia para asegurar su técnica jurídica y adecuada implementación. Con esto, presidente Adán, doy por finalizada mi exposición del proyecto de acuerdo y sugiero dar paso al secretario de Hacienda y su equipo de trabajo para contestar, pues digamos que algunas de las recomendaciones que ya mencioné en la exposición. Muchas gracias. Gracias, concejala, por la ponencia. Entonces, como lo pide la ponente del proyecto, damos el uso de la palabra al secretario de Hacienda y a la directora de Rentas para que, por favor, hagamos énfasis en las sugerencias que dice nuestra ponente respecto al proyecto de acuerdo y que argumentemos de una u otra manera desde el punto de vista como secretarios de Hacienda y directora de Rentas el estudio del proyecto. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Honorables concejales, muy buenas tardes. Comunidad del Municipio de Madrid, buenas tardes. Discúlpenme, hasta ahorita me acabo de conectar. Por favor, mis compañeros Julie, Davinson, por favor, con las inquietudes, por favor, apóyenme y yo voy a intervenir un poquito más adelante, por favor. Buenas tardes, honorables concejales. Buenas tardes a la comunidad. Con la venia del consejo, ¿puedo hacer la presentación de nuestra presentación? Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, adelante. ¿Puedo hacer presentación de pantalla? Claro que sí. Gracias. ¿Me confirman, por favor, si están viendo la pantalla? Sí, Direct, sí, señora. Gracias. Bueno, buenas tardes nuevamente. Bueno, atendiendo desde la Secretaría de Hacienda, pues una de sus metas es el tema del aumento del recaudo y de esta manera, pues, lograr una equidad tributaria para todo el municipio. Desde este proyecto de acuerdo, la intención es lograr los dos objetivos. En este momento doy la palabra a nuestro jurídico para ampliar el tema normativo y ya continuamos con las proposiciones para lograr el tema del comparativo, el tema de las cifras y lograr ir avanzando en la propuesta. Buenas tardes para toda la comunidad, para los honorables concejales y para todas las personas que se encuentran conectadas en este momento. Efectivamente, luego de un análisis realizado por parte de la Secretaría de Hacienda, logramos evidenciar que efectivamente, pues frente al impuesto predial unificado, pues ya digamos la parte normativa fue gentilmente explicada un poco por la concejala. Entonces creería que no hay lugar pues a que de pronto hagamos algunas aclaraciones al respecto. Sin embargo, lo importante pues es que en el principio de legalidad los consejos pues son quienes tienen la facultad de adoptar las modificaciones en el caso pues de las tarifas o todo lo que tiene que ver con el impuesto predial unificado dentro de los municipios. Por esta razón nosotros pues hacemos estas dos principales proposiciones que queremos que se estudien en este momento y que pues estén a la venia de ustedes para que pues logramos verificar lo que nosotros estamos evidenciando directamente en las cifras de recaudo del municipio. ¿Cuáles son estas dos problemáticas? Por favor, la siguiente. Gracias. La ley 1430 de 2010 dispone que el impuesto predial es un gravamen que recae sobre los bienes raíces únicamente. La ley 1995 de 2019
que es la que establece en el territorio nacional el régimen político y administrativo, establece que el incremento anual del impuesto predial unificado no puede exceder del 100% del valor del año inmediatamente anterior para predios con avalúos catastrales inferiores a 135 salarios. Sin embargo, el mismo artículo segundo de la Ley 1995 de 2019 establece que la limitación no se aplica para los terrenos urbanizables no urbanizados o urbanizados no edificados, los predios que figuren como lotes no construidos o construidos y cuyo nuevo avalúo se origina por la construcción o edificación en los predios que se ha realizado y que se utilice como base grabable del autoavalúo para calcular el impuesto predial, o los predios que hayan cambiado de destino económico sin que se hayan modificado sus áreas de terreno de construcción, entre otros. Estas excepciones que propone la ley como tal nos permitió a nosotros realizar un estudio frente al impacto que tienen estos nuevos inmuebles que se encuentran dentro del municipio, pero pues como es bien sabido por el Consejo, tenemos un rezago de aproximadamente 12 años que no se hace una actualización catastral. Esto quiere decir que muchos de los predios, por esas razones, con el avalúo catastral lo que están haciendo es pagando un impuesto muy por debajo de lo que deberían pagar dentro del municipio. ¿Y esto a quiénes afecta? Pues efectivamente, pues este recaudo afecta directamente a todas las personas del municipio en la prestación de servicios, en la prestación de todo lo que tiene que ver con temas educativos, de salud y de todas las políticas pues, que tiene en este momento la administración municipal. ¿Cuál es la razón pues, que nosotros exponemos como tal para poder validar esto? El Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, Colombia Potencia Mundial de la Vida, dispuso que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi debe realizar una actualización catastral a través de las metodologías y modelos de actualización de valores catastrales que se encuentran rezagados actualmente y que no se han actualizado durante los 5 años previos a la expedición de la ley. Sin embargo, esta política como tal de actualización, pues que el gobierno nacional y pues todos los entes gubernamentales conocen, ese rezago como tal que se quiere atacar, pues efectivamente va a ser principalmente con los predios rurales. Más sin embargo, pues para el caso de Madrid, esa desactualización catastral que tenemos genera, como lo comentaba la concejala, que muchos de los impuestos pues estén por debajo del mínimo que deberían pagar. Nosotros acá lo que pretendemos no es modificar las tarifas del impuesto, porque pues realmente la tarifa como tal ya está establecida por el Consejo. Lo que damos es un piso del cual se debe arrancar para que los predios que estén por debajo de ese mínimo, pues deban como tal pagar la tarifa establecida en ese mínimo. Los predios que estén de ahí para arriba, pues efectivamente van a continuar cancelando pues el valor como tal del impuesto predial unificado conforme pues el avalúo catastral que se presenta. Incluso pues en reciente proyecto de ley que se presentó en el año 2023, pues el gobierno nacional que quería hacer algunas modificaciones al respecto de todo lo que era la gestión catastral en Colombia, dispuso la creación del impuesto mínimo del impuesto predial unificado. Esto pues con el objeto también de contrarrestar ese rezago, ese rezago pues como tal de muchos inmuebles con tarifas que son pues realmente muy bajas y pues efectivamente se hizo el trámite legislativo, la propuesta pues fue bien recibida como tal por el Congreso y pues efectivamente a pesar de que no hubo su aprobación, pues efectivamente digamos es una disposición, ese impuesto mínimo que se pretende crear posteriormente con el fin de contrarrestar, como les digo, pues ese rezago que se está presentando. Actualmente, pues la Constitución Política le permite a las entidades territoriales, pues, incrementar sus recursos propios y aplicar las herramientas de gestión tributaria eficientes y el ejercicio de la función, pues, con el objeto, pues, obviamente, de cumplir con esa función social del Estado, además, pues, de generar ese servicio a la comunidad y promover la prosperidad en general. Esos, pues, son los principios que nosotros hemos tratado de realizar, además de contribuir al financiamiento como tal pues de todos los servicios públicos que deben ser solventados por el municipio y pues efectivamente lograr la equidad en materia tributaria. En el estudio pues que se realizó, que posteriormente se presentarán las cifras, nosotros evidenciamos que muchas personas, por ejemplo de los barrios populares del municipio de Madrid,
presentan, conforme a su avalúo catastral, impuestos prediales anuales que superan los 300, 400.000 pesos. Sin embargo, para algunos inmuebles con esas mismas condiciones físicas o, por ejemplo, sobre todo del tema de los conjuntos residenciales, se sigue cobrando conforme si fueran unos lotes. Eso quiere decir que se divide el impuesto como tal en esos predios y pues efectivamente es irrisoria la cifra que nos va a dar a pagar. Algunos de ellos pues hasta 500, 200, 80.000 pesos, 70.000 pesos. Realmente pues es un valor muy bajo. Pero en muchos de esos predios, incluso como parqueaderos, la cifra como tal se disminuye casi a 500 pesos, 700 pesos, que efectivamente ni siquiera pues logra solventar el valor de la factura, por ejemplo, cuando se imprime, ni logra solventar efectivamente pues el recurso humano que debemos nosotros tener para hacer la liquidación de esos impuestos, para atender a los mismos. Y muchas veces por esos mismos valores ni siquiera las personas pues pagan porque pues efectivamente sienten que ese valor irrisorio pues no les va a afectar en nada la condición económica como tal. Listo. Bueno, atendiendo a la solicitud de la concejala Marilyn, a continuación le doy la palabra a mi compañero Davinson para ampliar información de cifras y el tema de el comparativo que nos solicitó la concejala. Voy a apagar acá no, pensaba apagar acá el micrófono, pero ya le doy paso a mi compañero Davinson para la presentación de la primera propuesta, que es el análisis de la disminución de porcentaje de descuento por pronto pago en el impuesto predial unificado. Vale. Buenas noches, buenas tardes, honorables concejales, comunidad del municipio de Madrid, compañeros de la administración municipal y pues a todos los que nos acompañan el día de hoy. Bueno, entonces si quieres déjala ahí en esa diapositiva, Julie. Vamos a empezar. Entonces, primero por la propuesta de disminución del porcentaje de descuento por pronto pago. Quiero iniciar pues comentando pues que somos el municipio de La Sabana Occidente que tiene el único que tiene el 20% junto con FUNSA. Los demás municipios tienen el 15 y el 10% como porcentaje máximo de descuento por pronto pago. El descuento por pronto pago funciona con dos propósitos. El primero, para incentivar el pronto pago, como su mismo nombre lo dice, y el segundo, también para mitigar el impacto de una actualización catastral. Entonces, el primero lo sigue aplicando en el municipio, que es incentivar el pronto pago, y el segundo, pues ya tenemos una base un poquito desactualizada. En esta diapositiva que estamos viendo, estamos mirando pues el porcentaje como tal, como está hoy en día. Lo que proponemos es reemplazar ese 20% que está hasta el último día hábil de febrero con un 15%, ese 15% que está hasta el último día hábil del marzo con un 10% y ese 10% que está hasta el último día hábil de abril con un 7%. Esa propuesta, como lo muestra la diapositiva, nos daría mínimo 1.200 millones de pesos de más en el recaudo. ¿A quiénes afecta este porcentaje de descuento? Esta medida afecta en promedio, afecta más a los predios que tienen usos como, por ejemplo, urbano industria, rural floristería, los predios que tienen uso que tienen destinación de rural industria. Aquí vemos en esta medida afecta en promedio a los predios que son el grosso de la población o de la población que podemos decir que es de menos recursos y de menos capacidad de pago, que es la vivienda, afecta. En urbano vivienda, en promedio 9.000 pesos. Es lo que afecta el bolsillo del madrileño del común. En una gráfica más adelante van a ver que en promedio, si quieres, Julie, adelántate, porfa. Esta, sí. No, sí, esta, no la está viendo.
En promedio, al rural vivienda lo está afectando en un valor de 200.000 pesos. Pero aquí quiero hacer énfasis en este y pues quiero por favor que no se asusten y esos 200.000 pesos realmente quiero explicarles por qué. Como tenemos una base de datos desactualizada, hay predios que cuando se hizo la última actualización tenían una destinación como rural vivienda, pero son unas fincas con ganado, incluso con cultivos, y que siguen teniendo esa misma destinación y este dato es el que pues afecta el promedio de rural vivienda. Pero yo hice una comparación eh, o, o, o un análisis y de esos predios de rural vivienda, que son en total en la base de datos catastral, son 2.079 predios que son mayores a 200 metros cuadrados, son 1.658. A eso les afecta en promedio 249.324. Y los predios rural vivienda que tienen un área igual o menor a los 200 metros cuadrados, los afecta en promedio 7.534 pesos. Entonces, podemos con esto tener la tranquilidad que está afectando es a los predios grandes. Y como pues lo muestra pues la gráfica, pues ahí también tiene afectación a otro tipo de predios, como es los predios que tienen destinación comercial, 27.000 pesos, empresas del Estado que pues para el municipio es solamente un predio de la Fuerza Aérea, promedio 7 millones, parqueaderos de propiedad horizontal, 472 pesos, predios que tienen actividad financiera, 44.000 pesos, urbano no urbanizable, que aquí también quiero que tengan en cuenta algo, esos predios que aparecen con esa destinación como urbano no urbanizable, son lotes que actualmente están, como digo yo, en engorde, están valorizándose para después venderse más caro. Ustedes, honorables concejales y quienes nos escuchan que son del municipio de Madrid, saben que en el casco urbano, inclusive en lo rural, tampoco se consigue un lote en menos de 70, 80, 100 millones de pesos. Esos son estos predios. Y también hay otro detalle importante acá. En esos predios que tienen esa destinación como urbano no urbanizable, hay muchas casas que ya son de 2, 3, 4 pisos que se construyeron después de la actualización catastral y que siguen con esa misma destinación. Entonces, a ese tipo de predios les afecta 13.000 pesos. Y pues como ya lo mencioné inicialmente, a los que más afecta es a los que tienen la destinación de rural floristería en promedio 1.600.000, urbano industria 1.800.000, rural industria 424.000 pesos. Esto para hablar del descuento de pronto pago. Si quieres, avancemos, Julie, la diapositiva para el impuesto mínimo. Si quieres, avanza la gráfica a los datos numéricos. Listo. Esta es la propuesta del impuesto mínimo, que es decir, lo mínimo que pagaría un predio de este tipo de destino, como rural vivienda, sería 3 VT a valor VT 2025, 149.000 pesos. Aquí es importante tener en cuenta también el dato de la actualización catastral y como lo decía pues la concejal, pues los predios que tienen una tarifa, un valor liquidado muy pequeño, predios que tienen 500, 800, 1.000 pesos, 14.000 pesos, apartamentos en sectores como la prosperidad están pagando en promedio 40.000 pesos de 40.000 pesos de impuesto predial. Los últimos proyectos que se desenglobaron están pagando 8.000, 12.000 pesos. Apartamentos de la constructora Amarillo en el sector Hacienda Los Sauces pagan en promedio, pagan unos conjuntos 3.000 pesos, como lo es Menta
de pistacho aún no existió para para el año 2025 en la base catastral. Otros como Oliva pagan 8.000 pesos de impuesto predial. Apartamentos en el sector Casablanca aún pagan 60.000 pesos de impuesto predial. En el sector Hacienda Madrid, que es lo que conocemos como Prodesa, pagan en promedio también 70.000 pesos de impuesto predial. Algunos que se desenglobaron de más reciente pagan menos de 70.000, en promedio 20.000 pesos. Entonces, esta medida le afecta en especial a ese tipo de predios, parqueaderos que pagan 500, 200 pesos, que en realidad sale más caro imprimir como tal. No estamos hablando de toda la gestión administrativa, el solo hecho de imprimir un impuesto sale más caro que el valor que realmente paga. Entonces, este tipo de medida del impuesto mínimo afecta a esos predios. Esta medida también es una medida puente para pues, cuando se haga el tema de la actualización catastral. Aquí quiero mencionarles un poquito, si quieres, adelántate, Julie, ya en la diapositiva. Eso, ya, ahí. Esta medida daría en total un recaudo mínimo de 1.840 millones de pesos, solamente por esta medida del impuesto mínimo, y esto no es el potencial de recaudo, sino es el estimado, lo que estamos estimando conforme pues al comportamiento pues histórico de los predios que pagan su impuesto y que pagan durante la vigencia y que pagan al día. Sobre eso pues se bajó para hacer el estimado de recaudo, y quiere decir que puede ser inclusive más porque pues el potencial de recaudo es mucho más alto. Les quiero de pronto desglosar un poco esta diapositiva que estamos viendo. Entonces, aquí sí vemos que afecta en número, afecta a ese tipo de predios también, que son los que están como urbano vivienda, esa destinación económica. ¿Y por qué? Es como iniciaba explicándoles, los predios que tienen que están en las propiedades horizontales, esos predios antiguos o tradicionales del municipio, barrios como Loreto, La Española, Santa Matilde, Cerrezuela, esos predios, pues la brecha es mucho más corta y están por encima del impuesto mínimo. A ese tipo de predios no les pega el impuesto mínimo. Les pega es pues a los predios que se desenglobaron pues más recientemente. Y pues también les quería explicar cómo pues esta pues no es información oficial que me hayan brindado, sino cómo sé por referencias de que hacen el tema de la valorización en el desenglobe. Cuando están desenglobando una propiedad horizontal, ese predio tiene un valor englobado, lo pongo para el ejemplo, de 1.000 millones de pesos. Cuando desengloban ese predio, lo desengloban en 500 unidades, en 500 apartamentos. Entonces, lo que hacen es, esos 1.000 millones de pesos lo dividen en 500 y a cada predio, a cada apartamento le queda un valor de 2 millones de pesos, y sobre esos 2 millones de pesos le calculan el impuesto, que pues al liquidarlo son menos de 10.000 pesos. Esa es como la fórmula que se ha utilizado en los últimos desenglobes. Y por eso pues es la brecha tan grande. Hay una brecha muy grande en la propiedad horizontal. Entonces va a afectar, sí, en número más, pues a las unidades de vivienda urbana, sí, pero son quienes están en propiedad horizontal, que pagarían un mínimo de 149.000 pesos. Eso es a valores VT 2025. Esta medida tiene un potencial de recaudo de 33.000 millones de pesos. También basado en la información de la base catastral 2025, pues que, como sabemos, o para informar
Entonces, esa base la actualiza el IGAD cada año en el mes de enero, pero tenemos un estimado de recaudo, pues, adicional a lo que ya tenemos de 1.800 millones de pesos. ¿Listo? Entonces, ahí quiero que de pronto no se me vayan a confundir con esto que decía el potencial de recaudo, porque es lo que vale toda la base catastral, pero el municipio o los contribuyentes del municipio, pues es un número menor quienes pagan, están al día, lo demás igual se va a cartera y la administración municipal hace el proceso y la gestión de cobro para recaudarlo pues vía persuasiva y vía proceso de cobro coactivo o jurídico. Si quieres, directora Julie, pues podemos mostrar un par de ejemplos de la liquidación. Sí, regálame 5. Bueno, a continuación les vamos a mostrar 2 ejemplos de pagos que tenemos actualmente en el municipio, uno que es un parqueadero y el otro es un apartamento. No sé si de pronto alcancemos a ver, este es un apartamento que tenemos y está pagando 26.600. Sí, se ve perfectamente. Y tenemos también un parqueadero por 300 pesos. Esos son los 2 ejemplos que tenemos, pues teniendo en cuenta el tema de la propiedad horizontal y de los parqueaderos de propiedad horizontal. Listo, directora, si quieres te puedes detener aquí un momento y pues quiero, y si les parece bien, si de pronto a alguno no le parece lo que va a proponer, pues me dice, hagamos un ejemplo muy académico y lo hagamos cada uno desde el lugar donde estamos. Entonces, para este tipo de predio, voy a hacer yo el cálculo en mi calculadora, valga la redundancia, y pues los invito a que lo sigamos haciendo. Entonces, tiene este predio un avalúo de 18.000 pesos, un valor a pagar de 300 pesos. ¿Listos? Entonces, a este predio le aplica el impuesto mínimo. Entonces, con el impuesto mínimo va a quedar en 74.699. 74.699. Entonces ya está subiendo en más de 70.000 pesos. Si este predio llegase a pagar su impuesto en el mes de febrero, que es cuando la mayoría paga, la mayoría de contribuyentes del impuesto predial lo paga, este predio pagaría, entonces esos 74.000 pesos los pueden multiplicar ustedes, el cálculo lo pueden hacer de esta forma, 0,85. Y ese es el valor a pagar, 63.494, aplicándole el impuesto mínimo y aplicándole el descuento por pronto pago. Es decir, que vamos a tener más de 63.000 pesos de más en el recaudo de este predio, que es un parqueadero. Y si quieren, hacemos el ejemplo con la otra factura que también nos enseñó la directora. Listo. Este predio, ok, acá hay otro dato importante. Este predio, por ejemplo, tiene cartera del año 2024, 13.400 pesos es el impuesto de ese año, incluidos los intereses, y 13.200 el de la vigencia 2025.
para la vigencia 2026. Va a seguir con cartera en esos 2 años, pero le va a aplicar el descuento únicamente si se pone al día y si paga el impuesto del año 2026 a tiempo. Y si pagara el impuesto del año 2026 a tiempo, le estaría dando entonces la de liquidación 13.200, es decir, también le aplica el impuesto mínimo, que son 149.000. Dame un segundo, me vuelvo acá a la 397. 149.397. Entonces, podemos hacer la misma operación, 144.397 por 0,85, que es si pagara aprovechando el descuento más alto, que es del 15%, y ese predio pasaría de pagar 13.200 pesos por vigencia a pagar 122.737, que esos 13.200 pesos, si los hubiera pagado a tiempo, le había aplicado este año el descuento por pronto pago del 20%. Listo, directora. No sé si de pronto tengan, si se resolvió las inquietudes de la concejala, y pues el tema de la revisión de todo el tema de valores, y si el secretario de pronto va a intervenir. Bueno, como ustedes, honorables concejales, se dieron cuenta, este proyecto de acuerdo busca recolectar ingresos aproximadamente de unos 3.000 millones de pesos. Estos ingresos son los ingresos corrientes de libre destinación, son tributos. Y esto es lo que va a fortalecer nuestras finanzas del municipio, como quiera que en muchas ocasiones yo lo he expresado en las mismas sesiones del Consejo. Se quería implementar algunas estrategias buscando mayor ingreso para el municipio. Pues aquí está esta estrategia que, si ustedes lo ven, esta no es una estrategia sino que busca realmente no afectar a esa población que es del municipio de Madrid, la tradicional, de los barrios tradicionales, que realmente son los que pagan esos impuestos altos por su casa. Aquí lo que se está buscando es algo de equidad con respecto a esos nuevos contribuyentes que han llegado al municipio de propiedad horizontal, sobre todo, que aún no se ha hecho esa actualización catastral, y al no realizarse esa actualización se encuentran esos lotes o esos predios todavía inclusive como lotes, cuando realmente lo que están pagando son sumas irrisorias. Ustedes lo vieron nomás con los ejemplos que estaba exponiendo Davidson, y con un parqueadero, pues es un parqueadero que va a pagar 500 pesos o 13.000 pesos, como también se vio ahí, y va a pasar a pagar 120.000 pesos. Ustedes lo han visto y ustedes saben que un parqueadero, una mensualidad hoy en día en el municipio de Madrid se encuentra por entre 100 y 120.000 pesos solo por un mes. Aquí estamos buscando es fortalecer, como se lo dije en un principio, las finanzas realmente del municipio, y esto pues nos va a mejorar nuestros ingresos corrientes, que es algo que estamos buscando para que en este momento el municipio se encuentra calificado como sostenible,
para efectos de buscar que el municipio sea un municipio solvente en sus recursos. Entonces, honorables concejales, pues realmente estamos poniendo a consideración de ustedes esto y pensando que realmente no se está buscando afectar a la población realmente de Madrid, de que sino tradicional o de esas personas que hace mucho tiempo pagan esos impuestos altos por sus casas, sino realmente hacer un poco más equitativa la parte de la propiedad horizontal. Muchas gracias. Y también quería finalizar de pronto nuestra intervención como secretaría respondiendo pues a una de las inquietudes que hacía la concejal ponente, que de antemano gracias por su ponencia, y era pues el tema del estudio, de en qué nos basamos para esta propuesta. En la misma ponencia, la concejal hacía referencia a que el porcentaje de descuento de pronto pago no es un elemento sustancial del tributo, y pues yo les comentaba pues que se hace por dos cosas: motivar el pronto pago y mitigar el impacto de una actualización catastral. Entonces esos porcentajes los hicimos pues en un estudio comparativo regional, tratando pues de alinearnos con otros municipios cercanos a nosotros y de la Sabana. Hicimos también para reducir gradualmente este descuento y proporcionar eficiencia de recaudo, como lo decía el secretario. Y para el caso del impuesto mínimo, se utilizó el argumento que se utilizó se basó en tres datos, que es el costo de administrar estos predios, de gestionarlos, que en el proyecto, en la parte de la exposición de motivos, hacíamos mención lo que cuesta gestionar un predio de esos, desde la impresión de la factura, desde la gestión del cobro coactivo, porque estos predios, como lo veíamos en el ejemplo, un predio, un apartamento que tiene una liquidación de 13.200 pesos, lleva 2 años que no paga, y a esos predios ya tenemos como administración municipal que hacerle gestión de cobro. Para hacer la gestión de cobro se incurren costos como de los profesionales que ya son parte del funcionamiento, pero también en contratistas se tiene que contratar abogados para hacer el cobro, cobros de notificación, de papelería, para notificar esos cobros. Entonces, uno, en estos costos, pues también se basó en la capacidad, en la clasificación pues económica pues de esos predios. Como nos dimos cuenta, no todos tienen la misma tarifa, sino en el destino económico, pues se basó, y analizando pues las liquidaciones de los últimos años, también comparativo con los predios de esa misma clasificación económica. Y aquí que quiero salirme de pronto un poquito de lo técnico, y es buscando también la equidad y la desigualdad, que no es lo mismo, que no es justo que un apartamento donde vive una familia, no sé, de 3 personas en promedio, pague 3.000 pesos. Esas 3 personas, pues al municipio le demanda también no solamente administrar lo que es el predio, sino la oferta social en educación, en salud, en infraestructura vial y en todas las necesidades básicas pues que se necesita para atender la población del municipio. Y pues hay predios que son los tradicionales, los antiguos, que aunque están desactualizados y pagan menos de lo que deberían pagar, pero pues en la brecha, como lo decía también, es más corta. Sus predios sí de pronto pagan 400.000, 300.000 pesos de impuesto predial, pues es algo un poco más justo. Entonces, con esto quiero decir pues que en ese estudio que hizo la Secretaría de Hacienda, los valores en VT no se definieron de forma arbitraria, sino analizando la capacidad contributiva del tipo de predio y el costo real que asume el municipio por administrar ese predio y garantizar la oferta social para los residentes, los ocupantes de ese predio, las familias.
Muchas gracias, directora Gracias. y presidente. En cuanto a las propuestas de modificación que propone la concejala, es importante pues aclarar que pues, realizando un estudio jurídico realmente vemos viable que podamos realizar esas modificaciones o esas adiciones al acuerdo. Efectivamente pues pueden ser un poco más aclaratorias sobre todo. Entonces creemos que el texto propuesto para adicionar ese parágrafo quinto con el tema de de los inmuebles que se encuentran exentos del impuesto, pues es bien recibida por parte de la administración y creo que sería pues viable realizar esa adición. Además, la modificación al parágrafo segundo por el descuento de pronto pago durante el mes de junio. La aclaración también que hace la concejala, pues esa propuesta también sería interesante que se propusiera pues a votación porque pues también creemos que es viable y ayuda pues a notar la naturaleza del proyecto. Y frente al tema del artículo tercero, de cuando se da la autorización para hacer la compilación normativa a través de decreto, pues esa facultad que quedaría pues acá de manera exegetica para que pues nosotros como administración remitamos ese decreto pues una vez sea validado y pues para evidenciar su constitucionalidad y hacer el análisis como tal técnico de la misma, pues para evitar que realmente se hagan modificaciones a las cuales no se autorizaron al señor alcalde municipal de Madrid. También pues vemos que en buenos ojos podría ser aprobada, pues siempre y cuando el Consejo así lo considere. Esa sería como la intervención. No sé si de pronto la concejala o algún concejal tiene alguna sugerencia. Agradecer, directora y pues todo el equipo, por supuesto también al secretario, presidente, ya con esta finalización de la ampliación del proyecto de acuerdo para que por favor usted otorgue la palabra y se pueda abrir el debate. Muchas gracias. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, presidente. Concejala, las respuestas y las sugerencias que tú hiciste de acuerdo al estudio del proyecto, ¿fueron resueltas o tienes alguna sugerencia? No, no, señor, ya todo quedó resuelto para que su merced pueda, por favor, abrir el debate para darle la palabra a los demás compañeros. Bueno, en este momento se abre el debate. Compañero que desee intervenir, por favor, levanta la mano. Gracias. ¿Algún compañero desea intervenir? ¿Me regalas la palabra, por favor, presidente? Claro que sí, concejal Jefferson, tiene el uso de la palabra. Gracias. ¿Me escuchan bien? Sí, Sí, ahí concejal. lo escuchamos. Gracias. Buenas tardes nuevamente para cada uno de ustedes. Les pido excusas si de pronto repito algo de lo que la ponente dijo. Estaban por el territorio en las veredas de nuestro municipio, entonces tenía un tema de conectividad difícil. Pero bueno, voy a iniciar mi intervención. Primeramente, pues reconociendo el proyecto de acuerdo 020 por medio del cual se modifica parcialmente el acuerdo municipal 015 del 2020 en materia de impuesto predial unificado y se dictan otras disposiciones. Y más allá de pronto de afectar, que escuchaban en alguna intervención de alguna de las personas que anteriormente lo hizo,
siento que es un tema de corresponsabilidad. La ponente en su buena ponencia manifestaba ejemplos reales de cómo pues esa desactualización en la base de datos catastral nos tienen hoy pues con un recaudo muy mínimo, y lo que proyecta y se quiere lograr con este acuerdo, una vez sea aprobado por la plenaria claramente, pues es crear un piso tributario para que pues se tengan la mínima injerencia pues económica en temas de corresponsabilidad, como lo mencionaba. Tengo pues sí algunas preguntas y sugerencias para hacerle al proyecto de acuerdo, teniendo en cuenta lo que ya han mencionado. Deme un segundo, por favor. Veo que el proyecto está dividido en sus dos partes. La primera parte pues es como toda la propuesta frente a la disminución por pronto pago, disminución porcentual por pronto pago. Veo que es algo responsable, pues nos acogemos finalmente al porcentaje de sabana del sector, de pasar de 20% al 15% del último día del mes hábil del mes de febrero, y el 10% en marzo, y el 7% en abril, y 5% en mayo. Siento que finalmente ahí pues hay un recaudo que es a buena hora pues poderlo adoptar. Tengo una serie de preguntas frente a la segunda propuesta, ya hablando en lo que es la articulación de la tarifa mínima para el pago del impuesto preliminar unificado, y serían las siguientes. Bueno, si quisiera saber bien el tema de las viviendas rurales, veo que son 704 viviendas a las cuales se les va a aplicar esta mínima, este pago mínimo. Si quisiera conocer el valor actual que estas viviendas en promedio, que esas viviendas vienen pagando. Asimismo, en el urbano, vivienda urbana, de las 15.035 viviendas, ¿cuántas son de propiedad horizontal? Y cuántas, y si hay alguna de barrios, por hablar de casas de los barrios tradicionales del municipio, también conocer cuáles son esos barrios que se van a ver vinculados en este recaudo mínimo. Y ya en el cuadro que nos explicaban anteriormente frente a las VTs, si quisiera proponer, con el permiso de la ponente claramente, y ponerlo a consideración del equipo técnico que acompaña a la administración, frente a las viviendas rurales y las viviendas urbanas, veo que ustedes proyectan como administración un pago mínimo de 3 VTs, y pues es ahí donde entra, donde sí sugiero que debemos ser un poco más prudentes, teniendo en cuenta que la ruralidad pues tiene muchas diferencias con un predio urbano, y sobre todo como los ejemplos que ustedes mencionaban, como lo es la constructora Marilo, y todo lo que tiene que ver con propiedad horizontal, comparado con una vivienda de ruralidad, pues creo que sí estamos en mucha desventaja, y en el cuadro lo proyectan pues con la misma tasa de VT. Entonces yo sí quisiera, ponente, proponer como proposición, valga la redundancia, que pasara, pues este proyecto fuera tenido en cuenta en la vivienda rural con 2 VTs, que lo revisáramos para que quedara en la vivienda rural 2 VTs como cobro mínimo de recaudo, y claramente pues en la vivienda urbana sí 3. Como lo decía, pues cuando revisamos las viviendas rurales, de hecho desde las vías, el tema de colegios, el tema de desarrollo como tal, no es el comparado con un urbano. Por lo mismo, pues pongo a consideración de ustedes esa primera proposición. Adicional a eso,
revisando el tema comercial, todo lo que tiene que ver con predios comercial, rural industrial y urbano industrial. Digamos que estoy de acuerdo con esa mínima que proyecta la administración bajo el estudio que nos acaban de mencionar, pero sí quisiera que pues arrancáramos con un tema de progresividad para no generar de pronto un traumatismo, dando pues siempre claridad a la comunidad que el Consejo Municipal es responsable con las decisiones que toma y no es de pronto cobrar o dar el mal mensaje que hoy estamos subiendo impuestos, sino que hay que actuar con responsabilidad y ver esa corresponsabilidad también desde las personas y más bien los predios y los propietarios de estos tipos de suelos. Y ahí es donde yo saldría mi segunda proposición eh, frente a este cobro, y sería que fuera, como decía, que fuera progresivo, 5 VTs para el 2026 y en el 2027 completar las 6 VTs que proyecta este documento. Si ya lo explicaron, me excusan y de pronto me podrían volver a dar claridad. Como lo decías, no tenía buena conectividad. Sí quisiera saber cuál fue la metodología del cálculo de las tarifas mínimas. ¿Cuáles fueron las fórmulas que usaron para, para poder determinar, la palabra para determinar que 3 VTs, que 5 VTs, que 6 VTs es el porcentaje razonable y justo eh, para poder cobrar estos predios? Y por último, ponente y equipo de la administración, incluir también en el articulado del proyecto, si vuelvo y digo, si ya fue mencionado, les pido excusas, incluir en el articulado del proyecto el compromiso más bien de, a ver, la tengo aquí apuntada, un segundo. La proposición de crear un parágrafo en el articulado de control y seguimiento al recaudo, un artículo solicitando que Hacienda presente un informe semestral sobre cómo va ese recaudo, que no sea limitado a la invitación o a la citación de parte del Consejo Municipal en su agenda de sesiones ordinarias, sino que más allá de eso, ya que en ese estatuto, ese compromiso de las administraciones siguientes, en esta y las siguientes, de poder recibir ese informe semestral sobre ese recaudo. Eso sería como a grandes rasgos lo que me generan de dudas, claramente sin delegitimar que el proyecto de acuerdo es un proyecto responsable, como bien lo decía, pues y conociendo que hoy pues estamos en desactualización catastral completamente, más de 12 años sin una actualización, pues siento que esto es algo que amortigua también un poco esas finanzas del municipio, que si bien es cierto, cuando nosotros desde el Consejo Municipal aprobamos un presupuesto, pues es ahí donde se nos frenan las ilusiones de cómo uno quisiera ver el municipio. Y todo se concluye a la falta de ese recurso. Entonces, pues a buena hora este proyecto nos generaría un ingreso adicional a este presupuesto municipal que pues que tanta falta nos hace. Por último, sí saber cuánto sería la proyección final, secretario, la proyección final de ese recaudo. O sea, así aprobadas las modificaciones, ¿cómo quedaríamos entonces con la finalidad de ese recaudo que, como digo, también es importante? Creo que esa sería como mi intervención, presidente, y quedo muy atento al equipo de la administración para pues sean vinculadas y estudiadas las proposiciones que también he presentado en la noche del día de hoy. Muchas gracias. Gracias, concejal Jefferson. Concejal Jefferson, su merced proponía una proposición. Quisiera saber, por un momento perdí la conexión,
quería saber si todos los demás asistentes en estos momentos a la sesión escucharon la propuesta de proposición del concejal Jefferson, porque yo la escuché como a medias. Entonces, si respecto a esa proposición del secretario de Hacienda, la directora y la parte de la administración que está en sesión, pueden dar respuesta a esta proposición, por lo que decía el concejal Jefferson, que por momentos había perdido también la conexión porque estaba en veredas, para que le hagamos aclaración al concejal Jefferson y así podamos avanzar. Y de no ser así, pues que el concejal Jefferson nos lea de nuevo la proposición para que la podamos votar en comisión. Gracias. Voy a dar lectura, presidente. Permítame el uso de la palabra nuevamente. Voy a dar lectura Claro que sí, Jefferson. a las proposiciones que presento para que pues sean ya estudiadas y debatidas y podamos en su momento pues ya votar el proyecto con las modificaciones. Propongo frente al recaudo mínimo que la vivienda rural no supere las 2 VTs. Hoy está proyectado en 3 VTs. Mi proposición sería que ese valor mínimo quede en 2 VTs. Y propongo, del mismo recuadro, propongo que para comercial, todo lo que es uso comercial, rural industrial, urbano industrial, para el próximo año, vigencia 2026, quede el recaudo mínimo de 5 VTs y ya en 2027 nos acojamos al un punto adicional, o sea, el 6 VTs para quedar como está proyectado en el proyecto. Y la tercera sería incluir un parágrafo o un artículo, como bien lo vean, la parte técnica del proyecto, para crear, para hacer un parágrafo de control y seguimiento al recaudo, o sea, solicitando que Hacienda presente un informe semestral sobre el recaudo, pues año a año. Esas serían las tres o una proposición más bien con las 3 solicitudes que estoy realizando en la noche de hoy. Gracias, presidente. Gracias, concejal Jefferson. Entonces, yo creo que secretario de Hacienda, director de rentas, nuestra directora financiera del municipio, ¿tienen alguna observación respecto a estas proposiciones que está haciendo nuestro concejal para que hemos si ustedes quieren hacer una aclaración o si no, si los compañeros de comisión están de acuerdo para someterlas a votación? Sí, presidente. Bueno, Director, para tiene el uso de la palabra. Gracias. Primero que todo, agradecer al concejal Jefferson por sus observaciones, por respaldar este proyecto también. Así que voy a responder puntualmente con respecto a las proposiciones. En cuanto a la proposición de las 2 VT para los predios que tienen esa destinación de rural vivienda, pues la administración pues lo ve con buenos ojos, pues no le ve problema, no hay ningún impedimento pues para que el consejo, el honorable consejo municipal tenga en consideración esa propuesta. Es decir, pues da su visto bueno y pues a bien tienen los concejales aprobar esta proposición. Y en cuanto a la proposición del incremento escalonado, aquí sí quiero, y pues el doctor John me puede respaldar en esta respuesta, de pronto por el principio de equidad tributaria. Si lo manejamos escalonado para uno, habría que manejarlo escalonado para todos para garantizar el principio de equidad tributaria, 1, y 2, pues por el tema pues de la implementación y la redacción del proyecto, pues también se haría un poco más extenso y más confuso para responder puntualmente a sus 2 proposiciones, concejal. Director, eran 3 proposiciones o 3 ideas principales que propone el concejal Jefferson, y otra era entregar un informe semestralmente de acuerdo al recaudo. Sí, Ok. disculpe. La Esa última proposición la respondo yo, si le parece, por favor, doctor Davinson. Qué pena, disculpen. Sí, señor.
Bueno, frente al tema de la equidad, pues efectivamente ese tema de progresividad, pues digamos, nosotros hicimos un análisis, pues en qué se basó realmente o cómo sacamos estas tarifas pues, para llegar a este impuesto mínimo. Como primera medida, pues nosotros analizamos una cifra que está establecida actualmente en materia tributaria, que indica que hay una media internacional, pues, donde el costo cuando hay ineficiencia es superior al 5% del recaudo de lo que se recibe como tal del impuesto. Eso quiere decir que pues cuando efectivamente una tarifa de impuesto, digamos, si es de 100 pesos, por poner un ejemplo, pues solo 5 o menos debe utilizarse como tal para temas financieros. Ese fue uno pues de los principales argumentos que nosotros analizamos, donde efectivamente pues nosotros decíamos, ya con las cifras que ustedes pudieron observar, efectivamente pues esa tarifa va a ser muy inferior. Segundo, a pesar de todo lo que se maneja actualmente, y pues digamos no es por revolver las dos propuestas, pero incluso un predio que tenga un impuesto bastante bajo, si ellos pagan dentro de las fechas establecidas, también les aplica como tal el descuento por pronto pago. Eso quiere decir que si su factura como tal es de 13.000 pesos, pues ese 20% sería pues obviamente un descuento adicional a esos 13.000 que tendría la persona. Entonces pues digamos el municipio en los dos escenarios pues genera precisamente esa inequidad tributaria y esa ineficiencia del recaudo. Los valores mínimos propuestos se calcularon teniendo en cuenta el costo promedio de la prestación de servicios públicos municipales, el costo administrativo de la gestión tributaria, tanto pues el recurso humano como también pues el recurso financiero para todo el tema pues de impresión, de análisis y pues todo lo que nosotros realizamos. Además, la capacidad de pago estimada pues según el tipo de predio, por eso pues lo dividimos en el tipo de predio conforme lo establece el estatuto. Y además, tuvimos en cuenta valores aplicados comparables pues con inmuebles de similares características. ¿Eso qué quiere decir? Pues conforme la base de datos con la que nosotros contamos, evidenciamos que efectivamente un apartamento ubicado en propiedad horizontal que tiene pues el mismo metraje, digamos, y las mismas características, y que esté pagando efectivamente más porque ya tiene un avalúo realizado por parte del IGAC frente a los otros, pues que generan una tarifa muchísimo menor. Entonces, obviamente, analizando ese tema, es cuando nosotros, pues, evidenciamos que efectivamente se podía generar como tal esta cifra en VTs para lograr contrarrestar como tal esa diferencia que había. Frente al tema progresividad, pues es afortunado el comentario que hace el doctor Davidson. Efectivamente, pues fue algo que no se propuso inicialmente en el proyecto y pues que podría generar una desventaja porque pues también, por ejemplo, las personas de los estratos, de los predios de uso urbano, por ejemplo, podrían pues decir que porque no se dio una progresividad también para ellos y se puede generar una inequidad en la aplicación. En este caso, pues, en materia de equidad horizontal, es decir, para todas las personas debe ser igual. Eso, pues, es un factor que se debe tener en cuenta frente a la propuesta que hace el concejal, pues, que efectivamente entendemos las razones. Otra también, pues, explicación frente al tema de los comerciales industriales y los urbanos industriales, es que no se ataca directamente al sector comercial como tal, sino que muchos de esos predios, pues, pertenecen a propietarios que arriendan pues esos locales comerciales o esas industrias comerciales, esos predios urbanos industriales, entonces ellos son los que realmente se quedan con la ganancia. Y hay algo que tener presente, es que pueden de pronto obtener un beneficio económico arrendando esos inmuebles, pero cuando le van a pagar al municipio realmente frente a eso, pues no le genera pues una mayor afectación. Es pues realmente lo que pensamos nosotros desde la Secretaría de Hacienda en materia jurídica, pues evidenciando efectivamente la propuesta que realiza el concejal. Y frente al último tema, que es del informe semestral, efectivamente pues los consejos
tienen la atribución de exigir como tal informes escritos pues, a las entidades municipales, a las entidades territoriales, pues, en ejercicio de su función de control, ¿verdad? Bueno, en ejercicio de sus funciones de control, pues tal información debe estar efectivamente suministrada por parte de la Secretaría. Si ustedes lo desean, pues dejarlo como un parágrafo adicional, tendríamos que pues darle el sentido como tal de qué contendría como tal ese informe, si se refiere efectivamente solo al recaudo de impuesto predial, por ejemplo, si se refiere específicamente a esta modificación que se está realizando, entonces tenemos que ser pues muy expresos en la norma para dejar como tal esa información. Además, pues se debe tener en cuenta que la información que maneja la Secretaría de Hacienda tiene un principio de reserva de ley, porque pues efectivamente nosotros manejamos información de patrimonios, de contribuyentes, información oficial como tal. Entonces en esto ha sido muy claro tanto la Corte Constitucional como el Ministerio de Hacienda, donde dice que esa información es de tipo restringida, y pues además hay que dejar claro que esa información que se le entrega al Consejo, pues efectivamente únicamente es para ejercer el control como tal frente a los impuestos y frente al recaudo como tal que tenga la administración, pero pues que efectivamente no puede ser pues de carácter pública o se pueda solicitar información que esté como tal determinada pues únicamente para como lo decía, con la restricción de la privacidad que tienen las declaraciones tributarias o el tipo de información, que además es restringido incluso para los funcionarios como tal de la Secretaría de Hacienda y cualquier persona pues, que tenga, porque pues, realmente es un principio también tributario que se tiene. Pero pues efectivamente, si se dan las directrices efectivas para entregar ese informe, podríamos ver jurídicamente viable pues que se ingrese como tal esa posibilidad, también pues dejando claro que como lo dije en un principio, la atribución como tal es del Consejo de en cualquier momento solicitar los informes y pues la administración municipal en su defecto pues debe también entregarla conforme lo que ustedes soliciten. Muchas gracias, concejales. ¿Me permite nuevamente el orador, por favor, presidente? Ay, claro. Bueno, equipo de la administración, digamos que si bien es cierto y partamos de que por eso estamos en comisión, o sea, se hace un estudio de comisión para sugerir modificaciones y es una facultad del Consejo Municipal regular y determinar lo que hoy nos atañe aquí en la noche del día de hoy. Creo que yo entiendo lo que me explicaba el abogado frente a mi segunda proposición del tema de la progresividad, pero usted bien lo decía, no estamos atacando al comercial directamente, sino al dueño del predio, pero no en todos los casos. Y si llega a ser así, sí me gustaría que me sustentara si todos los predios que estamos mencionando aquí, comercial, rural industrial, urbano industrial, finalmente el que se va a ver afectado, entre comillas afectado, es el propietario y no realmente el que está pues haciendo su tarea y ejerciendo su trabajo. Porque pues también podemos estar quedando rezagados ahí con un montón de personas que hoy están en ese lapso de que pues creo que, pues digo, somos responsables con las mínimas VTs, pero sí sigo insistiendo, acogiéndome a la facultad que tiene el Consejo Municipal y como concejal, de poder hacer esas modificaciones en esto que llamamos el estudio de comisión, para que finalmente sea progresivo y no dar el mensaje. Creo que no veo de pronto el decir que no hay igualdad, porque pues claramente estamos hablando de un predio urbano que no supera los 80 metros, 100 metros cuadrados aquí en el municipio, con predios comerciales y rurales industriales. O sea, estamos pasando de 3 VTs a 6 VTs en el caso de lo industrial. Entonces sí sigo como insistiendo, sobre todo porque como no podemos ser explícitos en decir al que paga el arriendo,
se le van a cobrar los 6 y al que no, como no puede haber esa diferencia, sino hay una unidad realmente en lo que se está cobrando, yo sí sigo insistiendo en la progresividad, en esa solicitud de progresividad de rural, rural industrial, urbano industrial y comercial a 5 VTs en el 2026 y a 6 VTs de manera progresiva en el 2027. Y para aclararle, doctor, frente a la proposición, claramente sé que el Consejo Municipal tiene la facultad para pedir esos informes, pero muchas veces, y lo puedo hablar con conocimiento de causa, pues no llegan al tiempo que uno requiere la información. Qué mejor que quede por escrito lo que se está solicitando y que ya sea un compromiso de la administración semestralmente rendir un informe del impuesto predial. No creo que nunca mencioné que nos den un informe de lo que es reservado, datos de personas ni demás, sino es claramente la información que debe ser pública, como lo es el informe de ingresos que tiene el municipio. Entonces sigo, digamos que insistiendo, pues para poder acompañar el proyecto, como lo resaltaba en su buena intención, estas proposiciones que han sido pues también estudiadas y revisadas y que siento que fortalecen un poco más y blindan un poco más de cualquier ataque, también, o más bien de cualquier depreciación que pueda ver la comunidad frente a que estamos subiendo impuestos por subirlos, o el comerciante. Porque, y creo que lo hemos mencionado, varios concejales lo hemos mencionado, hay que tomar los proyectos de acuerdo y los acuerdos como lo vería la persona de la tienda, no de pronto como lo vemos nosotros desde el conocimiento o ustedes que como autores del proyecto, sino cómo se vende y no lo que menos queremos como concejales, entendiendo que es una responsabilidad lo que se está haciendo hoy, es que el día de mañana el comentario en la tienda, en la panadería, sea que le estamos subiendo el impuesto a los comerciantes, cuando pues uno hace el análisis del valor del predio, lo que reciben al año, y pues es pagar 200.000 pesos es algo mínimo, o 300.000 pesos es algo mínimo, pero pues sigo insistiendo de que lo podamos hacer de una manera progresiva. Siento que sería un mensaje del Consejo Municipal responsable y adicional a la responsabilidad, empático también con el comercio y el tema industrial, urbano y rural. Adicional a eso, ya que me dio el espacio a la palabra nuevamente el presidente, se me quedó una parte, digamos que es más de forma, pero sí sugiero que también sea revisada en la parte del marco normativo, cuando ustedes hacen la exposición de motivos, en el punto número 2, frente a la legalidad, el último párrafo, perdón, habla frente a un proyecto de ley 292 del 2023, que si bien es cierto fue muy, muy bien tomado por la Cámara, pero pues por temas de tiempo y de año no se surgieron los debates, el último debate, entonces quedó archivado. Y sí me parece, pues siento que sobraría, porque pues aún adicional dice el mismo objeto del proyecto habla como por el cual se adoptan medidas en materia de impuesto predial unificado y se modifica parcialmente la ley 4490, que no ha sido modificada, y se deroga la ley 1995 del 2019. Eso es lo que pretendían hacer en ese momento, pero pues hoy la ley 1995 del 19 todavía está vigente y aquí hablaban de derogar. Entonces siento que se puede presentar para confusión y sí solicitaría que pudiéramos retirar ese último párrafo de la parte del marco normativo del proyecto que están presentando. Gracias, presidente. Gracias, concejal Jefferson. ¿Alguien de la administración necesita el uso de la palabra para dar alguna aclaración adicional? ¿O seguimos en el debate si algún otro compañero desea el uso de la palabra? Gracias, Pa. Perfecto. Muchas gracias, concejal. Solicito la palabra nuevamente, por favor. Claro que sí. Sí, efectivamente, frente a lo que indica el concejal, pues, como le mencioné pues, en mi intervención, efectivamente, frente al último tema que él comentaba del informe, pues efectivamente mencioné que pues no había ningún inconveniente, sí, pues de pronto hice énfasis en la solicitud que se podía realizar, pero pues si así habiendo tienen, pues efectivamente se puede realizar. Y frente a el tema de eliminar
pues ese proyecto de ley que se trajo allí dentro de las consideraciones pues, de legalidad y del proyecto de acuerdo como tal de la exposición de motivos. Pues agradecemos la observación del concejal, pues me parece también que pues para evitar que se pueda generar de pronto alguna confusión, pues sobre todo por lo que indica él de que se trataba de derogar unas normas y pues que incluso la legalidad del proyecto se basa en las mismas, creería que es una buena propuesta eliminar como tal entonces ese párrafo como tal del proyecto de ley. Muchas gracias, concejales. ¿Algún otro compañero desea el uso de la palabra? Presidente, Concejal Jorge Chaus tiene el uso de la palabra. gracias, señor presidente, por el uso de la palabra. Sí, es, digamos, prácticamente una pregunta para el doctor John. De acuerdo a las modificaciones que propone el concejal eh, Jefferson en el tema de progresividad progresiva, digamos, de la VT, perdón, de la VT es progresiva de 5 para el año entrante 2026 y de 6 para el 2027, digamos que en ese orden de ideas quedaría, digamos, la modificación plasmada en el acuerdo, o por lo contrario, tocaría nuevamente, digamos, para la VT del 2027 presentar un nuevo proyecto. Ese es que me queda ahí como la duda, señor presidente, gracias. De parte de la administración, ¿podemos darle aclaración al concejal Jorge Chaus, por favor? Claro que sí, muchas gracias. De pronto, pues, no, lo que propone el concejal es que para el año 2026, en vez de ser de 6 VTs, sea únicamente de 5, dejando progresivamente que a partir del año 2027 ya queden en 6 VTs. Es decir, ahí lo que va a variar es el número de VTs, más no el valor de la misma. Entonces, pues, no creería que pues haya alguna claridad adicional, simplemente pues se haría implementando en 2026 5 VTs para esos comercial industrial y urbano industrial y para el 2027 6 VTs. Doctor John, qué pena, presidente. Entonces, digamos que la proposición es viable en ese sentido para la modificación del proyecto. Sí, señor, efectivamente, pues conforme las observaciones que yo dije, pero pues ya ahí sí el consejo será quien tome las determinaciones, porque pues efectivamente son quienes están facultados para realizar o no las modificaciones al proyecto que se debate en este momento. De igual manera que es que tuve como una conexión muy, algo como distorsionada, presidente, qué pena, el doctor John, de lo que decía el concejal Jefferson, de 2 VT urbano, rural, perdón, y de 3 VTs rural, ¿esa también es viable? Es que se me fue en ese momento, pues, como la señal y no escuché bien ese concepto de su merced. Gracias, presidente. Sí, señor, efectivamente, señor concejal, frente al tema, pues efectivamente se ve viable esa observación, pues muy clara que hizo el concejal Jefferson al respecto, pues de que de pronto las viviendas de tipo urbano tienen menos acceso a algunos servicios y pues algunos temas, entonces creería que sí es viable, efectivamente. En cifras como tal, frente al recaudo general afectaría únicamente en 38 millones de pesos, pues ese descuento de las de las 3 VTs a 2. Entonces, pues vemos también que de todas maneras el objeto como tal del acuerdo pues sigue vigente, entonces creería que efectivamente sí se pueda pues tomar como tal esa propuesta que hace el concejal. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Algún compañero desea intervenir nuevamente? Bueno, en este orden de ideas, entonces yo creo que eh, votamos el tema del proyecto de acuerdo
con las modificaciones y las proposiciones del concejal Jefferson. Por favor, secretario. Cuarto, votación proyecto de acuerdo número 020 del 2025. Cárdenas, Sierra, Jefferson Darío. Positivo Presidente, qué pena, con las presidente. modificaciones. Chaos, Ah, joven ok, Jorge ya. Humberto. Positivo con las modificaciones hechas por los concejales. Higuera, Niño Adán. Secretario, positivo con las modificaciones. Martínez, Bernal, Marilyn, Yulitza. Positivo con las modificaciones. Reyes, Castañeda, Juan Manuel. Positivo con las modificaciones tanto de la concejala Marilyn como del concejal Jefferson. Presidente, 5 votos positivos. Por lo anterior pasa en primer debate el proyecto de acuerdo número 020 del 2025. Gracias, secretario. Continuamos con el orden del día, por favor. Quinto, llamado a lista. Cárdenas, Sierra, Jefferson Darío. Agradeciendo la participación y la presencia de la administración municipal, de igual manera a la ponente y a los compañeros para acompañar las proposiciones. Presente y feliz noche. Chaos, joven Jorge Humberto. Una bendecida noche para toda la comunidad de Medellín, Madrid, honorables concejales del equipo del Consejo Municipal, agradeciéndole esa excelente exposición de la ponente Marilyn el día de hoy. Presente, secretario. Higuera, Niño Adán. Una muy buena noche para todos. Presente, secretario. Martínez, Bernal, Marilyn, Yulitza. Muy buena noche para todos y todas. Un cordial saludo a todo el equipo de la Secretaría de Hacienda por el apoyo fundamental en este primer debate. Muchas gracias, igual a los compañeros. Reyes, Presente, Castañeda, secretario. Juan Manuel. Un feliz resto de martes para todos, recordando que la vida es más bonita cuando amamos a Madrid. Presente, secretario. Listo, presidente. Gracias, secretario. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Damos por terminada la sesión de comisión. Siendo las 7 de la noche, se levanta la comisión tercera. No se vayan, que ya continuamos.